Amigos de Radio Victoria Bajo Televisión, nosotros a continuación vamos a conversar con William Cárdenas, con quien siempre conversamos en esos momentos críticos y álgidos donde el requerimiento básico es la justicia. La justicia a lo interno no se tiene y a lo externo pues está planteado una resolución en cualquier momento, hoy, mañana o pasado. Si no es rápida, de todos modos, se tendría que evidenciar que cuando corresponda, esta gente tiene que pagar los delitos que están cometiendo, porque estamos en un momento de aparente reconciliación, de la búsqueda de un entendimiento, del respeto a un acuerdo firmado entre las partes, pero no obstante, las amenazas, las persecuciones de periodistas, de miembros de ellos mismos, o sea, son detenidos y sometidos a lo peor de las circunstancias. No se respetan las formas. Hay un fiscal que incrimina abiertamente y en cadena nacional a ciertos individuos sin que hayan ido a un juicio previamente y sin las pruebas definitivas en la mano. Entonces, esto se puede seguir tolerando, William, a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Cómo conjugas tú la valoración jurídica de estos eventos? Bueno, primero saludarte, José Antonio, y darte las gracias por eh, permitirme poder conversar de estos temas que son tan delicados y a la vez tan importantes para nosotros, ¿no? Y para el pueblo venezolano en general, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que en Venezuela no ha ocurrido ningún milagro, ¿no? El escenario no es diferente al que había el año pasado. Uh -huh. O sea, tenemos en el gobierno eh, una organización criminal que no ha dejado de serlo. Todo lo contrario, ha acentuado el carácter de su represión y de su criminalidad. Es un sistema totalitario con personas que están señaladas como responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que continúan su labor de persecución política, de eh, creación de supuestos escenarios de magnicidios o de complot o de conspiraciones en su contra para justificar una permanente agresión, acoso, persecución al disidente político, al opositor político, o simplemente, como hemos visto en el caso de periodistas, ¿no? De Rocío San Miguel, por ejemplo, simplemente de personas que hacen públicas determinadas situaciones, ¿no? Desde enero de este año, esta conducta se ha recrudecido, ¿no? A, a mediados de enero afloraron aquello de la Operación Brazalete Blanco, Ajá. que permitió y justificó órdenes de captura y detención contra un grupo de compatriotas, ¿no? Y saber que en Venezuela ser detenido es algo completamente terrible, ¿no? Porque tú no sabes primero a qué te vas a someter, con qué te vas a encontrar. Lo que sí tiene cierto es que no hay una, eh, un sistema judicial que se preocupe por tus derechos humanos, por tus garantías procesales. Todo lo contrario. Hemos visto cómo ha habido una secuencia a partir se ha intensificado a partir de los años 18, 19, 20, 21, 22, 23, de personas que estaban recluidas en las cárceles y que han simplemente muerto, muerto en unas circunstancias muy extrañas, ¿no? Se han utilizado tres tipos de argumentos. Uno, el de que murieron por una enfermedad,
Y resulta que mueren es por falta de atención médica, ¿no? A otros les atribuyen suicidios, entre comillas. Ujú. O sea, suicidios que todo el mundo sabe que son falsos, son inventados. Eh, Son unas farsas para justificar la muerte de alguien que simplemente ha sido asesinado por la tortura, como el caso de el, el capitán Rafael Acosta Arévalo o el caso del concejal Fernando Albán, al que lanzaron después de haberlo matado, lo lanzaron desde un 10º piso del SEBIN, ¿no? Entonces, cuando a ti te detienen y sabes perfectamente que hay esas expectativas, el terror es natural, ¿no? Es Claro. natural, el miedo a encontrarte en una situación de esa. Ahora, en un pasado más próximo, bueno, estamos viendo cómo se han dado lugar operaciones en las que acusan a miembros, a personas que formaban parte de sus equipos de gobierno, ¿no? El caso de Tarek El Aissami y el entorno de Tarek, a los que se les atribuye el desfalco a la nación de más de 20.000 millones de dólares, ¿no? Por los que se detiene también a un grupo de personas. Nadie sabe, todo es un misterio, nadie sabe cuándo los detuvieron, desde cuándo estaba Tarek a las órdenes de, del régimen, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, un coronel, Marino Lugo, Ajá. acaba de aparecer muerto en la cárcel, ¿no? Y dicen que se ahorcó, pero ¿con qué se ahorcó? ¿Cómo se ahorcó? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Por supuesto, todo eso es incierto. Eh, no hay elementos materiales que permitan a una persona ahorcarse en las cárceles del SEBIN o de la DGCIN, ¿no? Es que el mismo diseño físico de los centros de reclusión son un 2x2 o 3x3 metros, donde no hay ventanas, donde no hay puertas, donde no hay cuerdas, donde no hay nada. ¿Con qué se puede ahorcar a alguien así? Bueno, eso que acabas de decir es particularmente grave en un centro de reclusión que acaban de crear, el que llaman el Rodeo 2. Los meten en unas celdas donde no ven el sol de 3 por 3 metros o 3 por 2 metros, sin agua, sin comida, sin poder recibir visitas, sin tener contacto con absolutamente nadie. Someten a las personas a las torturas más infames y más crueles, ¿no? Entonces, estas mentes enfermizas no pueden pensar de otra manera y no hay nada que en el país haya ocurrido que permita que estos señores estén pensando diferente, ¿no? Ahora, así como ese escenario no ha cambiado, el que sí ha cambiado es el escenario eh, en la Corte Penal Internacional de La Haya, ¿no? Allí el 1 de mayo, la Sala de Apelaciones dictó De una marzo, 1 de sentencia, marzo. perdón, 1 de marzo, la Sala de Apelaciones dictó una sentencia impresionante, ¿no? 140 páginas, creo que lo comentamos ya, Sí. en las que se acordó que el fiscal continúe con la investigación de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y eso conduce a que el próximo paso que se dé en La Haya sea el de la formulación de cargos contra los miembros de la cadena de mando, o sea, los responsables de todos esos hechos que estamos narrando. Esos hechos están ocurriendo en Venezuela porque obedecen a una política de Estado, a una política de Estado dirigida por una cadena de mando cuyos responsables van a ser señalados por el fiscal de la Corte Penal Internacional probablemente y tendrán que rendir cuentas a título personal,
Aquí ya no se pueden esconder detrás del burladero del Estado venezolano. Aquí tienen que ellos prepararse porque en algún momento, si no comparecen, se librarán órdenes de captura y en algún momento tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados en La Haya, ¿no? Claro, ahora, cuando se habla de detenciones, tiene que ocurrir previamente la formulación del fiscal de los delitos correspondientes, pero resulta que el fiscal en Venezuela prejuzga e inclusive pone a los detenidos a autoincriminarse en una cadena nacional, cuando eso tiene que hacer frente a un juez, en todo caso que el detenido argumente frente a las acusaciones que se le hagan, ¿no? Entonces el fiscal presupone de antemano, o sea, que ese individuo que detiene tiene que ir a la cárcel porque a él le parece y porque lo pusieron a declarar frente a una cámara. Que yo tengo entendido que esas cosas en los códigos penales de hoy están totalmente prohibidas, la autoincriminación del individuo y en forma abierta frente a un país en lugar de hacerlo frente al juez. Mira, es José Antonio de las aberraciones en las que incurren para tratar de demostrar y legitimar su persecución, porque en eso se fundan para dictar órdenes de captura. Resulta que estas personas previamente los han torturado, los han sometido seguramente a unas presiones infernales, ¿no? Y los obligan a que digan que fulano estaba complotado con sutano para hacer tal o cual cosa, ¿no? Y confluyen todos en el magnicidio, ¿no? En el magnicidio de un jefe de Estado que es el principal responsable de todos los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país, ¿no? Porque es jefe de Estado, es jefe de gobierno y es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y ante la Corte Penal Internacional peca no solo por acción, sino por omisión. Entonces, bueno, de todas estas cosas, si ellos piensan que todo esto está pasando y que nadie se está enterando, no, en La Haya se está investigando. Pero no solo se está investigando en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cuyos equipos se preparan para llevar adelante esas imputaciones, ¿no? Sino que existe un órgano creado por Naciones Unidas, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, que ha registrado de una manera pormenorizada cómo han ido ocurriendo todos estos crímenes, dirigida por esta funcionaria Marta Baliña, que con precisión milimétrica, ha descrito la cadena de mando, quiénes son los responsables desde el jefe de Estado, luego las vicepresidencias ejecutivas, las diferentes personas que han estado en ese cargo de la vicepresidencia ejecutiva, los ministros del ramo que han tenido que ver con todos esos crímenes. Claro, Nosotros hemos trabajado una parte más extensa y hay gente que tiene su responsabilidad comprometida ya no solo por matar, por mandar a matar, no, los que se encargaron de privar al pueblo venezolano de alimentos y de medicinas y solo distribuían las medicinas cuando venía algún proceso electoral, ¿no? Y solo tenías acceso a los alimentos si tenías carné de la patria. Eso se llama exterminio, ¿no? Y ya, también y también en los órganos del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia, donde magistrados han avalado muchas de estos hechos criminales, fiscales del Ministerio Público que se han prestado para imputar a personas inocentes, jueces que han convalidado esas imputaciones para perfeccionar la persecución contra los ciudadanos. Todo eso sigue ocurriendo, pero de todo eso se está tomando nota en donde se les va a juzgar a ellos. claro. Entonces, mira,
es cuestión de tener paciencia. Nosotros hemos tenido, claro, a estas alturas tú le pides al pueblo venezolano que tenga paciencia y parece un poquito disonante, ¿no? Por lo menos. Sí, Pero es que la conducta criminal de esta gente no tiene límite. Lo vimos perfectamente con la muerte de ese teniente en Chile, ¿no? Lo claro. mandaron a matar y lo ha dicho el fiscal Barros, el fiscal chileno que ha investigado la muerte de Ronald Ojeda y lo ha señalado con precisión y nadie lo ha desmentido, ¿no? Él ha Claro. dicho que a Ronald Ojeda lo mandaron a matar desde Venezuela y Y para bueno, y matar a el Ronald gobierno ha Ojeda, pedido colaboración, cooperación al gobierno venezolano y no la ha tenido todavía tampoco para detener claro, a los claro, causantes. si lo mandaron a matar utilizando sus aliados que son los del tren de Aragua, ¿no? Y bueno, es que sienten ya que se les queda pequeño el espacio de impunidad eh, que se circunscribe a la geografía venezolana y son tan audaces que son capaces de mandar a matar gente fuera del país, ¿no? Pero Entonces, de todo eso tendrán eh, responder, tendrán sí, responder, por supuesto, por supuesto. sí. Para cerrar, ¿qué lectura le das tú al hecho de que hoy de la noche a la mañana se apareció el fiscal de Rusia a entrevistarse con Tarek Williams? Este es un juego diabólico en el que los delincuentes actúan como mafia y buscan hacer alianzas con otras mafias. No olvidemos que Putin está ya señalado como criminal de lesa humanidad con una orden de captura desde La Haya. Uh-huh. Entonces, es completamente entendible que se produzcan encuentros de esta naturaleza, ¿no? Y también dentro de nuestra geografía regional, los acercamientos con López Obrador, con Lula, con Petro. Sí, pero Esa, el fiscal Tarek Williams también ha tenido dos o tres encuentros a final del año pasado y al comienzo de este con el fiscal de Cuba, con la fiscal. O sea, como que nutriéndose a través de los funcionarios de los regímenes totalitarios, de los métodos, o sea, que se pudieran aplicar en Venezuela para también someter al contrario, ¿no? sí, sí. Es la lectura que cabe No darle a este tiene, tipo de cosas. no tiene otra explicación, ¿no? Porque ¿qué se puede aprender del régimen cubano? Exacto, a eso me Sino refiero. represión, crimen, delincuencia, eh, eh, acción, acción de violación de los derechos más elementales de un pueblo, ¿no? Al que han sometido durante casi 65 años. Sí, son Entonces, bueno, alianzas realmente diabólicas. claro, son complicidades ideológicas que se materializan en este tipo de encuentros, buscando algún respaldo, ¿no? Me imagino que este señor, como en La Haya, el fiscal lo desbarató, porque no hay otra expresión, ¿no? O sea, le desmontó todo lo que llegó a La Haya, todo lo que llevaron, los argumentos que llevaron, todo eso. Eh, en primer lugar fue el fiscal Karim Khan quien le desmontó todos sus argumentos y luego 5 magistrados de la Corte Penal Internacional que de manera unánime concluyeron con que el gobierno venezolano había tratado de, la palabra que utilizó el magistrado presidente, muy delicada y diplomática, fue de tergiversar la realidad. Bueno, en eso se está evidenciando la actitud del fiscal.
porque las cosas que comentamos previamente y la forma en que procede están alejados del verdadero derecho. Y Sí, me imagino que él va a formar parte también de esa cadena de mando que será acusada en La Haya. Yo no sé si él tiene señalamientos directos en los casos que sean los expedientes que se han presentado allá, pero las actitudes que ha adoptado últimamente, de esas de incriminar a la gente en una cámara de televisión sin hacerlo frente a un juez, yo creo que es una desviación absoluta de la aplicación del derecho tradicional y convencional, ¿no? mira, lo que ha ocurrido en Venezuela, todos sabemos que ha ocurrido porque existe ellos han logrado construir un manto de absoluta impunidad. O sea, nunca nadie los acusó de nada. Ellos lograron controlar el poder judicial y lograron controlar el ministerio público. Entonces, de esa manera se garantizaron la impunidad. Y con la garantía de la impunidad, el criminal se crece y el criminal evoluciona y cada vez es más criminal y cada vez son más sofisticados sus crímenes y su manera de actuar. Y el fiscal, de hecho, ya es cómplice. Pero los responsables de eso, de esa conducta, son quienes están a la cabeza de esos órganos, del Tribunal Supremo de Justicia, en los jueces en sus respectivas circunscripciones que han avalado la comisión de hechos punibles. Y por supuesto en el Ministerio Público, la cabeza del Ministerio Público, que es el fiscal general de la República, y los diferentes fiscales que forman parte de esa estructura. Entonces, es casi ineludible que formen parte del elenco que va a ser señalado por esos crímenes, ¿no? Bueno, de todos modos, vamos a estar muy atentos porque eh, la gente abriga la esperanza de que la democracia vuelva, pero todavía no lo sabemos tampoco. Y ahí, de alguna manera, se podría evidenciar una vez más que si hacen trampa para quedarse con el gobierno, es porque definitivamente lo que tienen que ocultar es demasiado grave, están conscientes de ello y por eso no quieren entregar el poder. Así es, José Antonio. Pero aún así, siendo ellos persistentes en permanecer en el poder, me imagino que la justicia internacional a través de la Haya le llegará por alguna vía y habrá forma de ponernos a derecho, ¿no? Todo eso tiene su tiempo y tendrá seguramente su desenlace, ¿no? Pues, confiemos en que así sea. Está haciendo una Así gran es. labor junto con otros equipos y yo creo pues que están bien direccionados, que los delitos de lesa humanidad a estas alturas de la vida y de la humanidad y entendemos que la violación de los derechos humanos no se pueden tolerar y alguien tendrá que ponerle coto a eso. Y esperemos pues que Venezuela, que fue un país que resplandeció en democracia y fue ejemplo para otras naciones, retome su rumbo verdaderamente republicano, que es lo que aspiramos. Gracias, William, por tu tiempo. Muchas gracias, José Antonio. La tragedia de Venezuela eh, y la vuelta a la normalidad y a la paz solo pasa por el camino de la justicia, José Antonio. Así es. Ok, gracias por Bueno, tu tiempo. Un abrazo. igual, un abrazo. Hasta luego.